Comenzamos. Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos al tercer encuentro síncrono para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. En esta ocasión, el objetivo de este encuentro de aprendizaje es darles a conocer los detalles y especificaciones de la actividad sumativa 3, que debe ser entregada en la semana 8. Esto es, a partir del próximo lunes 4 de noviembre hasta el domingo 10 de noviembre, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 12 de noviembre, sin penalización en la calificación. Este encuentro es oportuno para notificarles que aún se encuentran en proceso de revisión, corrección y calificación los trabajos correspondientes a la actividad sumativa 2, que consistía en la realización de una revista de psicología donde desarrollarían el tema de los factores explicativos de la personalidad. Las observaciones del mismo la tendrán en la retroalimentación de su trabajo para que conozcan los aspectos teóricos que les faltó incorporar, que en líneas generales están asociadas con que describen la información de manera muy breve y concreta sin incorporar mayores aportes teóricos. Continuando con el objetivo de este tercer encuentro, les hago saber que para esta tercera actividad evaluativa se seleccionó como estrategia de aprendizaje la realización de un portafolio digital basada en el contenido de la unidad 3, que tiene como propósito analizar los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad para el diseño de estrategias en salud mental. Ya van a ver que la mitad del contenido está meramente relacionada con los trastornos de la personalidad y posteriormente pasamos a otros conceptos que están relacionados precisamente con el diseño de estas estrategias en salud mental. En este sentido, fundamentados en los contenidos programáticos especificados en el núcleo temático 3 y con la intención didáctica de abordar los contenidos del mismo, mediante una recopilación del trabajo, ustedes deben elaborar un portafolio digital. Un portafolio digital es un tipo de expediente en el cual van a ir guardando sus trabajos, documentos, infografías, presentaciones, reflexiones, de acuerdo con un propósito determinado, que en este caso es el objetivo de la unidad 3. Este portafolio va a ir, por supuesto, en formato digital. Esta estrategia permite valorar las evidencias de aprendizaje de manera interactiva. ¿Cuál es el contenido en el cual van a basar el desarrollo de este portafolio? Los voy a nombrar de manera general, me voy a detener en explicar, pues de manera superficial, cuáles son los aspectos teóricos que se deben abordar. El primero tiene que ver con la identidad y las relaciones interpersonales en los trastornos de personalidad. Cómo se ve afectado el concepto de identidad o el tema de la identidad dentro de esa clasificación de los trastornos de personalidad, que se puede ver más claro, por ejemplo, en el trastorno de personalidad límite. Luego van a desarrollar factores psicológicos en los trastornos de personalidad, factores sociales en los trastornos de personalidad. Hay una integración. Sin embargo, con fines académicos, yo separé estos dos subtemas para que puedan ver de manera específica e identifiquen cuáles son esos factores psicológicos específicos y cuáles son los factores sociales específicos que inciden en la aparición de los trastornos de la personalidad. Posterior a ello, se va a caracterizar qué es una personalidad sana y qué es una personalidad patológica. Recuerden, cuando hagan esta descripción, que la personalidad sana tiene que ver con todo lo que vimos en personalidad 1.
y la personalidad patológica hace referencia a los trastornos de personalidad. Luego van a definir qué es el bienestar psicológico y van a conocer cuál es el modelo multidimensional de bienestar psicológico según Carol Reef, cómo se evalúa este concepto de bienestar psicológico, cuáles son las características de una personalidad madura y luego van a argumentar y describir la importancia de conocer los factores psicosociales que intervienen en la formación de los trastornos de la personalidad. Ahora bien, con respecto a cuáles son los aspectos teóricos que deben profundizar en el subtema de la identidad y las relaciones interpersonales. Esto es cómo se produce esto o cómo están estos procesos psicológicos en la formación de los trastornos de personalidad. Y lo van a investigar desde los distintos enfoques teóricos de psicología de la personalidad. Por ejemplo, el enfoque dinámico propone que la identidad se forma a través de la interacción entre las estructuras denominadas yo, ello y superyo. No voy a ahondar en esto, sino que les voy a ir diciendo las ideas y ustedes en su trabajo van a profundizar estos aspectos que les estoy señalando. Desde el enfoque psicodinámico también se propone que las relaciones interpersonales tempranas en la infancia influyen en la formación de la personalidad. Y cuando hablamos de estas relaciones interpersonales, no es más que aquella vinculación que tiene el niño con sus figuras de apego y con sus figuras de autoridad, que casi siempre son mamá y papá, y si no están mamá y papá, pues aquella figura que represente o que tenga la función materna o la función paterna, bien sea madrastra, padrastro, abuela, etc. En este punto se van a enfatizar. También desde el enfoque psicodinámico podemos ver que existen conflictos no resueltos y experiencias traumáticas casi siempre en la niñez o en la adolescencia que pueden llevar a estas distorsiones en la formación de la identidad y en el desarrollo de las relaciones interpersonales. También se asocia la presencia o el desarrollo de los mecanismos de defensa, casi siempre la represión y la negación, como estrategias para evitar el dolor emocional. Por ejemplo, una persona que tenga el diagnóstico de trastorno de personalidad límite, y esto lo van a encontrar así en la literatura y lo deben haber revisado en la unidad 1, pueden haber experimentado abuso emocional en la primera infancia, lo que puede llevar a una identidad fragmentada y dificultades en las relaciones interpersonales. Ahora, desde el enfoque cognitivo-conductual, la identidad se forma a través de patrones de pensamiento y comportamiento aprendidos que son modelados en el ambiente. Las relaciones interpersonales se ven influenciados por los esquemas cognitivos y por el desarrollo de las habilidades sociales. Los pensamientos y los comportamientos disfuncionales pueden perpetuar o reforzar patrones negativos de interacción. Y esto se produce a través del aprendizaje social y del modelado de comportamiento también desde los entornos educativos y el entorno familiar, que es el primer contexto de desarrollo humano. Un ejemplo de cómo se aplicaría o cómo se visualizaría una persona que desarrolle un trastorno de personalidad antisocial puede haber aprendido patrones de comportamiento agresivo a través de la observación y reforzamiento de su entorno. Es típico encontrarnos en la evaluación de las personas que desarrollan trastorno de personalidad antisocial, no solamente que existe en la familia otra persona que también tenga comportamiento antisocial o tenga rasgos de psicopatía, sino que a su vez hay una evolución de este trastorno. ¿Cómo lo podemos ver? Aquellos niños que tienen trastornos de conducta, los que tienen trastorno oposicionista desafiante, los que tienen trastorno por déficit de atención,
que cuando no es atendido e intervenido de la manera adecuada, pues va a evolucionar hasta que se conforma un trastorno de personalidad, que es, creo que el único que se puede diagnosticar con propiedad a partir de los 15 años y con 3 criterios. Ahora, con respecto a cómo visualiza el enfoque humanista el tema de la identidad y las relaciones interpersonales. Para los autores de este enfoque, la identidad se forma a través de la búsqueda de significado y propósito en la vida. Las relaciones interpersonales se centran en los conceptos de empatía, la autenticidad y la conexión. La incongruencia entre la imagen ideal y la real puede llevar a conflictos internos. Cuando hablamos de la imagen ideal, son todas esas expectativas o todas esas idealizaciones de la imagen de sí mismo que realiza la persona y esa imagen real que usualmente no se parece a esa imagen idealizada. Esto conlleva a conflictos internos y por ende a la aparición de un trastorno de personalidad. También se centra en el concepto de la autorrealización y crecimiento personal que casi siempre están comprometidos cuando hablamos de un trastorno de personalidad. Por ejemplo, en el caso de una persona que haya desarrollado un trastorno de personalidad narcisista, puede estar constantemente buscando la validación externa para compensar un sentimiento interno de inadecuación o de baja valoración de sí mismo. Entonces podemos ver que cada enfoque va a ir ofreciendo una perspectiva única acerca de la identidad y las relaciones interpersonales. Yo los invito a buscarse yo no recuerdo si lo dejé en los recursos de consulta, pero hay un psicoanalista llamado Otto Kemper que tiene toda una línea de investigación en relación con este concepto de identidad y su relación con los trastornos de la personalidad. Ahora, ¿cómo se afecta la identidad en cada uno de los trastornos de personalidad partiendo de los distintos enfoques teóricos? Y vamos a comenzar con el grupo A. En el trastorno de personalidad paranoide, de acuerdo al enfoque psicodinámico, podemos ver que la identidad de la persona está fragmentada y distorsionada debido a experiencias traumáticas y conflictos no resueltos. Recuerden que una de las características comunes del clúster A es que puede haber en ocasiones una distorsión de la percepción de la realidad. Y ese comportamiento raro o excéntrico tiene que ver precisamente con esta identidad fragmentada y distorsionada. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, estaríamos hablando de que se identifican patrones de pensamiento paranoides y comportamientos defensivos. Cuando hablamos de el pensamiento paranoide, estamos refiriéndonos a aquella persona que siempre está en permanente alerta y que piensa que todas las demás personas le van a hacer daño con el creciente sentimiento de desconfianza, que es una de las características también comunes de los trastornos de personalidad del grupo A. Desde el punto de vista o desde el enfoque humanista, pues hay una búsqueda de control y poder para compensar esos sentimientos de inseguridad. Cuando hablamos del trastorno de personalidad esquizoide, desde el punto de vista psicodinámico, se identifica que hay una identidad aislada y desconectada debido a las dificultades en la formación de las relaciones objetales. Eso lo vimos, si mal no recuerdo, en la unidad anterior. ¿Cómo es ese tema de las relaciones objetales? Pues son todas aquellas relaciones que establece un individuo con las figuras significativas o las figuras cercanas. Esa relación sujeto-objeto. Entonces, en el caso de la persona esquizoide, esta identidad está desconectada desconectada y hay una dificultad en esa relación objetal, en especial en esa relación primaria que establece el niño con la madre. Entonces aquí ya van a ver o
pueden darse cuenta que desde el punto de vista psicodinámico se le da mucha importancia a esas vinculaciones durante los primeros años de vida. Y cuando hay una interrupción, pues esto da lugar a la aparición de alguno de los trastornos de personalidad. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, pues se identifican dificultades en la interpretación de las señales sociales y patrones de comportamiento evitativo. Desde la perspectiva humanista, se observan dificultades en la búsqueda de significado y propósito debido a la desconexión emocional. Entonces aquí, cuando hay desconexión emocional, hay dificultad en esa manera de establecer relaciones interpersonales y a su vez de poder establecer un vínculo coherente o un vínculo cercano. Con respecto al trastorno de la personalidad esquizotípico, desde el enfoque psicodinámico, igualmente la identidad está fragmentada y distorsionada debido a experiencias traumáticas y conflictos no resueltos. Desde el punto de vista conductual, hay patrones de pensamiento y comportamiento extraños y desorganizados. Recuérdense que una de las características del esquizotípico es la invención de palabras o de palabras y un comportamiento bien particular. Desde el punto de vista humanista, hay dificultades en la búsqueda de significado a propósito debido a la desconexión tanto emocional como cognitiva. Es decir, hay una distorsión a nivel de pensamiento y también una distorsión a nivel del manejo de emociones. Pasando a lo que es el grupo B, comenzamos entonces por conocer qué pasa con la identidad y las relaciones interpersonales en el trastorno de personalidad antisocial. Desde el punto de vista psicodinámico, la identidad es agresiva, es manipuladora debido también a experiencias de tipo traumático, usualmente en las personas que desarrollan trastorno de personalidad antisocial hay antecedentes en la temprana infancia de maltrato, de abuso sexual, de un estilo de crianza, bien sea negligente o bien sea autoritario. Desde el enfoque cognitivo-conductual, se observa que hay un aprendizaje de patrones de comportamiento agresivo y una falta importante de empatía. Desde el punto de vista humanista, hay falta de conciencia moral y búsqueda de poder y control. Si recordamos nosotros, personalidad 1, esta falta de conciencia moral tiene que ver con aquellas teorías eh, las teorías dinámicas que hablan de que el ser humano pasa por distintas etapas en la conformación de la personalidad y la tercera tiene que ver precisamente con esa formación de la conciencia y sentido moral que en el caso del antisocial está interrumpido este proceso. No hay una adecuada internalización de las normas que se aprenden desde la familia o desde el contexto educativo donde se desenvuelva la persona. Ahora, con respecto a el trastorno de personalidad límite o borderline, como lo van a encontrar en la literatura antigua, desde el punto de vista psicodinámico, la identidad está muy comprometida, está fragmentada y distorsionada y en la historia se asocia a experiencias de abuso emocional o de abuso sexual en edades muy tempranas, conflictos emocionales que no se resuelven desde el punto de vista del enfoque cognitivo-conductual. Hay patrones de pensamiento y comportamientos impulsivos y emocionalmente intensos. Desde el punto de vista humanista, hay una búsqueda de validación y conexión emocional para compensar sentimientos de vacío. Recordemos que una de las características de este trastorno de personalidad límite precisamente es ese sentimiento de vacío emocional y ese tema de la distorsión de la identidad que es bastante marcado, que la característica es la estabilidad de la inestabilidad. Entonces, por allí van a hacer su investigación. Con respecto al trastorno de personalidad histriónico, desde el enfoque psicodinámico, la identidad es dramática, está necesitada de atención,
también debido a experiencias traumáticas en esa primera infancia, conflictos no resueltos, especialmente en esa relación con la figura paterna. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, hay patrones de pensamiento y comportamiento dramáticos y exigentes. Recuerden que la característica principal son las actitudes teatrales y dramáticas, precisamente para llamar la atención, el uso excesivo del atributo físico. Aquí es donde está, desde el punto de vista del enfoque humanista, pues esa búsqueda de atención y validación para compensar sentimientos de inadecuación. En lo que se refiere al trastorno de personalidad narcisista, que ahorita en las redes sociales abunda toda una gama de divulgación de información, en algunas ocasiones distorsionada. Desde el punto de vista psicodinámico, la identidad de la persona es grandiosa, es como lo que se llama en esa teoría el falso self, y que está necesitada de admiración. También hay experiencias de dificultad en esa relación con la figura materna por haber sido rechazado y donde no se le satisfacieron sus necesidades en esos primeros años de vida. Desde el enfoque cognitivo-conductual, hay patrones de pensamiento y comportamiento grandiosos y explotadores. Recuerden que es en este trastorno donde las personas usan en las relaciones interpersonales a las otras personas para obtener algún provecho de ellas. Desde el punto de vista humanista, hay una búsqueda de poder y control para compensar esos sentimientos de inadecuación que está relacionado con un déficit en sus rasgos narcisistas, que es lo que permite la consolidación de la autoestima. Ahora, pasamos a lo que son la caracterización de la identificación de la identidad y las relaciones interpersonales en el grupo C. En el trastorno de personalidad evitativo, desde el punto de vista psicodinámico, la identidad es insegura y evitativa debido precisamente a todas aquellas experiencias donde han sido ridiculizados y humillados. O sea, que lo que subyace es una baja autoestima. Desde el punto de vista cognitivo-conductual, hay patrones de pensamiento y comportamientos evitativos y temerosos. Desde el enfoque humanista hay dificultades en la búsqueda de significado y propósito debido a la evitación de situaciones sociales. En el trastorno de personalidad dependiente, desde el punto de vista o desde el enfoque psicodinámico, la identidad es insegura y necesitada de apoyo. Desde el enfoque cognitivo-conductual, los patrones de pensamiento y comportamiento son dependientes y sumisos. Recuerden que esta persona se siente incapaz de tomar decisiones por sí sola y casi siempre requiere el acompañamiento de otro que le resuelva los problemas. Desde el punto de vista o desde el enfoque humanista, hay búsqueda de apoyo y protección para compensar precisamente esos sentimientos de inadecuación y baja autoestima. Por último, y no menos importante, dentro de esta identidad y en las relaciones interpersonales, tenemos el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que no es lo mismo que el TOC. El TOC, que es trastorno obsesivo-compulsivo, es un trastorno de ansiedad. Cuando hablamos del trastorno de personalidad, es que están afectadas la cognición, que es decir, los pensamientos, las emociones, la identidad y las relaciones interpersonales. Desde el punto de vista psicodinámico, la identidad del obsesivo compulsivo es ser perfeccionista y controladora. También se asocia a estilos de crianza muy rígidos, muy controladores, donde hubo generalmente patrones de maltrato marcados desde el punto de vista emocional. Desde lo cognitivo-conductual, hay patrones de pensamiento y comportamiento perfeccionistas y ritualistas. Y desde el enfoque humanista, búsqueda de control y perfección para compensar estos sentimientos de inadecuación. Entonces aquí podemos darnos una idea de lo que tienen que desarrollar en relación con la identidad y las relaciones interpersonales, cómo todos estos elementos que le mencioné inciden en la formación de los trastornos de la personalidad. Ahora pasamos a lo que son los factores psicológicos y los factores sociales. Dentro de los factores psicológicos que inciden en la aparición, pues esto va a variar de acuerdo también a los distintos enfoques.
Como les acabo de mencionar, el punto común son la presencia de conflictos inconscientes, la represión o el uso de la represión como mecanismo defensivo, la presencia de experiencias traumáticas en la infancia. Estas experiencias traumáticas van desde abandono, maltrato emocional, maltrato físico, experiencias de abuso emocional, abuso sexual, inadecuados estilos de crianza, inadecuadas prácticas educativas dentro de la familia, experiencias de abandono, pero cuando esas experiencias son en la temprana infancia, como por ejemplo cuando los niños son abandonados y se educan en casas hogares. Voy a mencionar rapidito cada una de ellas. Las relaciones objetales distorsionadas, falta de resolución de las etapas del desarrollo, mecanismos de defensa inmaduro, desde el enfoque cognitivo-conductual, patrones de pensamiento distorsionado, aprendizaje de comportamientos disfuncionales, modelado y refuerzo de conductas problemáticas, falta de habilidades sociales y emocionales, exposición a estresores y situaciones críticas. Desde el enfoque psicosocial, pues hay factores genéticos y neurobiológicos que predisponen al desarrollo de trastornos de personalidad, la exposición a estresores ambientales, interacción entre factores biológicos y psicológicos, influencia de la cultura y la sociedad, poco o mucho acceso a recursos y apoyo social. Desde el enfoque evolutivo, experiencias tempranas y desarrollo interrumpidas, etapas del desarrollo y las transiciones, como la adolescencia, influencia de la familia y la comunidad, adaptación y resiliencia. Desde el enfoque neuropsicológico, porque lo van a encontrar en algunos de los trastornos muy marcados, pues un tipo de funcionamiento cerebral y estructuras neuronales particulares, sobre todo en el trastorno de personalidad antisocial y en el límite, neurotransmisores y regulación emocional, la presencia de lesiones cerebrales y trastornos neurológicos, factores genéticos y hereditarios. Desde el punto de vista social, desde el enfoque psicodinámico, familia disfuncional y conflictiva, relaciones objetales interrumpidas, igualmente experiencias traumáticas, falta de apoyo emocional, modelado de comportamientos problemáticos. Desde el enfoque cognitivo-conductual, aprendizaje de comportamientos disfuncionales, modelado y refuerzo de conductas problemáticas, falta de habilidades sociales y emocionales, igualmente exposición a estresores y situaciones críticas. Desde el enfoque humanista, falta de autenticidad y congruencia, dificultades en la búsqueda de un propósito de vida, incongruencias entre la imagen ideal y la real, es decir, expectativa realidad, falta de empatía y conexión con otros. Esto de manera general lo que tiene que ver con los factores sociales y muchos otros. Ahora, cuando hablamos de las características de una personalidad sana, fue aquellos que les mencioné. Las características de integración de la personalidad, que haya equilibrio entre el yo, el ello y el superyo, capacidad para manejar conflictos y emociones, pensamiento racional y realista, comportamientos adaptativos y funcionales, habilidades sociales y emocionales. Y como pueden ver, personalidad patológica es toda la caracterización de los trastornos de personalidad. Por supuesto, es su trabajo, ustedes lo van a hacer de una manera mucho más estructurada o sistematizada. Igualmente aquí puedo sugerir el uso de cuadros sinópticos. Como saben, este portafolio puede incluir el uso de distintas estrategias, como ya les mencioné. Pueden hacer presentaciones, infografías, reflexiones para desarrollar todos estos temas que tienen que ver con esto y con la definición de bienestar psicológico, el modelo de Carol Riff, la evaluación del bienestar y todo aquello que les mencioné al inicio. Este es un tema que también es de bastante investigación. Utilicen la creatividad para representar toda esta información. En la descripción de la tarea existen 4 enlaces que les van a señalar cómo ustedes van a hacer para crear este portafolio desde Word, desde PowerPoint, desde Canva. ¿Cuáles son las herramientas para usar un portafolio? Las que ustedes tengan accesibles. Google Site, Evernote, WordPress, EduBlog, Willy, Canva, PowerPoint, todas las que estén disponibles. Si van a usar, por ejemplo, Canva, asegúrense de que habiliten el permiso para poder ser visualizada la tarea.
Esto debe ser entregado en un documento de Word, igual con su portada, su índice, el link del portafolio y sus referencias bibliográficas. ¿Qué se va a evaluar formalmente? El contenido que esté adecuadamente descrito, que la información esté estructurada, organizada, que siga una secuencia, que se utilice un vocabulario acorde al área, que esté bien presentado de manera creativa y las referencias. Como señalé al inicio del encuentro, esta tarea la vamos a entregar a partir del lunes 4 de noviembre hasta el domingo 10 de noviembre, fecha límite martes 12 de noviembre. Con esta descripción doy por culminada la explicación de esta tercera actividad sumativa para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2. Este es el momento para las preguntas, dudas, comentarios, reflexiones. Ajá, cuéntame.